Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hoy tenemos un tremendo tema para estudiar, hermanos. Yo espero que hayan dormido bien anoche. Espero que hayan venido con toda la disposición de escuchar un mensaje, porque vamos a leer muchos pasajes. ¿Por qué vamos a leer muchos pasajes? Porque como es un asunto que está en debate y discusión, lo mejor es que la Biblia nos hable. Amén. Yo podría hacerles un resumen, pero prefiero que leamos muchos pasajes por el tema. Hoy, este pasaje, el pasaje número 10, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es un pasaje que ha sido usado comúnmente para fundamentar unas doctrinas que se han hecho muy conocidas en estos tiempos, especialmente el pretribulacionismo. ¿Qué es el pretribulacionismo? Es aquella corriente de pensamiento escatológico en medio del pueblo de Dios que piensa que la iglesia va a ser raptada, o que piensa que va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y uno de los pasajes claves que ellos usan es este. Entonces lo vamos a estudiar. Amén. Yo sé que tal vez es la primera vez que alguno lo escucha, algunos ya hermanos, nosotros hemos hecho estudios completos de este tema, pero si es la primera vez o si usted ya lo conoce, de todos modos dispongámonos, porque el Señor siempre tiene algo para hablarnos. Y usted lo puede pesar, vamos a leer pasajes y usted mismo va a sacar sus conclusiones. Amén. Ojalá seamos unos buenos judíos como los de Berea, que ellos escudriñaron lo que Pablo decía, a ver si era verdad o no era verdad, y ellos sacaron una conclusión de lo que oían. Amén, pero lo escudriñaron según las Escrituras. Entonces, el tema se va a llamar así: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Ese va a ser el tema que vamos a considerar hoy. ¿Ah? ¿Serán arrebatados los vencedores antes de la prueba que va a venir sobre el mundo entero? ¿Será que este pasaje nos fundamenta para pensar esto? Entonces vamos a comenzar. La palabra ahí es una recompensa a la iglesia en Filadelfia porque ella ha guardado la palabra de su paciencia. ¿Qué es la palabra de mi paciencia? Porque esa palabra, el guardar esa palabra, hace que el Señor nos guarde de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces vamos a comenzar haciendo un estudio etimológico de la palabra paciencia que Juan usa ahí en el griego. La palabra ahí en el griego es hipomené o jupomené, es que no sé cómo se pronuncia, pero está compuesta por dos raíces que es jupo y menó, que significa bajo permanecer. Entonces, de alguna manera, el significado etimológico de la palabra la palabra paciencia es tener la capacidad de estar debajo y permanecer. Esa es la palabra de mi paciencia. Y Filadelfia ha recibido esa palabra y la ha guardado. Entonces vamos a ver en el contexto de las Escrituras dónde más se usa esa palabra de la paciencia que el Señor le habla a Filadelfia, porque el Señor la usa en varios pasajes. Entonces vamos a leer un pasaje en Lucas 21. La palabra también se puede traducir, y también es traducida en otras partes del Nuevo Testamento, como perseverancia, constancia, como resistencia, pero enfatizando en un aspecto de aguantar, estar debajo, pero de una manera alegre. Entonces la paciencia es como estar bajo ciertas situaciones de una manera alegre y permaneciendo, siendo constante, siendo fiel. Pero acuérdese que la palabra viene de estar debajo, porque ahorita vamos a entender un poco ese lenguaje
con lo que vamos a estudiar, porque la iglesia a Filadelfia se le dice que ha guardado esa palabra. Entonces es importante que nosotros conozcamos el significado de la palabra. Amén. Entonces Lucas 21 viene un discurso del Señor hablando de los últimos tiempos. Los discípulos le hacen una pregunta al Señor y el Señor responde de cierta manera. Entonces vamos a leer lo que el Señor responde. En el verso 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cualquier estudioso de la Escritura sabe que el Señor está describiendo el panorama de los últimos tiempos. Ciertas señales van a suceder. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y aún ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea, es un periodo donde va a haber muchas señales, pero va a ser un periodo donde va a ser acompañado por una gran tribulación. ¿A quiénes? A los que llevan el nombre de Jesucristo. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces esa tribulación va a servir para que ellos hablen en las cárceles, hablen en los tribunales, hablen donde los ponga el Señor en ese periodo de prueba. Y mira lo que dice el Señor: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis, o sea, el Señor quiere que ellos sepan que esto va a suceder. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Acuérdese que ¿quién está hablando aquí, hermano? Jesucristo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es lo que se conoce en las Escrituras como la gran tribulación. Pero mira lo que dice el Señor: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y aquí aparece la palabra de la paciencia. Con vuestra paciencia. ¿Y qué es paciencia? Estar bajo, perseverando. ¿Bajo qué? Lo que viene diciendo. O sea, la palabra de la paciencia nos habla de que no vamos a pasar por tribulaciones. ¿Qué acaba de leer usted, hermano? Sino que en medio de esas circunstancias usted debe estar debajo, no sacado, sino debajo, pero de una manera siendo constante y siendo fiel al Señor. En ese contexto se habla la palabra de la paciencia. O sea, el Señor le está diciendo a Filadelfia: Filadelfia, tú sabes que hay tribulación y todo, pero tú has guardado mi palabra de la paciencia. O sea, tú has sido fiel y tú sabes que yo voy a estar contigo. Y aunque estés debajo de ciertas situaciones, tú sigues, has perseverado, has sido fiel. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que a su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Primer contexto de la palabra de la paciencia o la palabra de la perseverancia. Segundo contexto, Santiago 1, verso 2. Santiago 1, verso 2. ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Estamos leyendo algunos pasajes que nos hablan de esa paciencia. Dice, Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, ¿por qué dice eso, hermano? Porque él sabía algo que nosotros debemos saber. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué misterio? Cuando tú buscas la palabra paciencia, siempre está relacionada con pruebas y con tribulación.
Pero algunos nos dicen que la palabra de la paciencia es para no pasar por pruebas y tribulaciones. ¿Sí me va a entender? Sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. Porque es estar debajo por un tiempo prolongado, según el Señor lo determine. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa algo. Entonces las pruebas diversas producen que nuestra fe sea perfeccionada y surja paciencia, y esa paciencia debe ser completa. Vamos a dejar solo estos dos pasajes de la palabra de la paciencia. Hay un asunto clave. ¿Será que yo encuentro en el lenguaje de Juan, en la enseñanza de Juan, en los escritos de Juan, otro pasaje que me hable de la palabra de la paciencia que esté relacionado con el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación? Porque ¿qué pasa, hermano? Siempre que yo encuentro un pasaje oscuro, yo debo encontrar otro que me lo aclare. Si no, no debo atreverme a interpretar el pasaje oscuro. Eso es una ley de hermenéutica. Una ley de hermenéutica es que si el contexto no me aclara el pasaje que estoy leyendo, yo debo recurrir a otros pasajes que hablen del mismo asunto, que le den luz al pasaje. ¿Amén? Entonces, yo debo buscar este pasaje para no torcerlo o malinterpretarlo en otro pasaje, y especialmente si yo encontrara algo del mismo escritor de Juan que me hable de lo mismo, que lo atribuya al rapto antes de la gran tribulación, yo lo podría interpretar de esta manera. Yo buscando ese pasaje encontré un pasaje, pero no un pasaje que me habla de que la iglesia va a ser arrebatada, sino un pasaje que me habla de la paciencia de los santos, que es lo que el Señor reconoce, pero es un pasaje que está en medio de la gran tribulación, donde hay cristianos que están viviendo esto y el Señor reconoce que ellos tienen la paciencia que Él mismo reconoce que tiene Filadelfia. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis 14. En este pasaje Juan me habla del mismo asunto, y la luz que me da Juan es que es un asunto que sucede en medio de la gran tribulación. No es un asunto antes, sino al contrario, es en medio de esa palabra. Porque es que el mismo significado de la palabra paciencia en el griego es esto, estar debajo. ¿De qué? De ciertas circunstancias. Apocalipsis 14, verso 4. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es el cumplimiento de una de las palabras, 14, verso 6. ¿Qué había dicho? 4, perdón. Apocalipsis 14, verso 6. Este es el cumplimiento de lo que el Señor había dicho en Mateo. ¿Qué había dicho el Señor Mateo? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin. Juan ve un ángel y ve que ese ángel está derramando ese evangelio por toda la tierra. Y diciendo a gran voz, mira lo que decía este ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Del juicio sobre todo el mundo, lo que dice Apocalipsis 2. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es otro asunto que va a acompañar la última semana de Daniel. En medio de la mitad de la última semana de Daniel, va a suceder algo. Aquel gobierno que puso al anticristo, los 10 cuernos que establecerán el gobierno del anticristo, dice que ellos se han propuesto destruir a la ramera. Eso lo dice Apocalipsis 17. Entonces estamos en un periodo de grandes señales. El evangelio ha sido predicado, el anticristo ya ha surgido, y los que montaron al anticristo han destruido a la ramera, que es una ciudad, que es Babilonia. No les digo quién es un secreto. No, mentiras. Entonces, cuando sea destruida la gran ciudad, la ramera, la que ha fornicado con todas las naciones, la de la copa, la del cáliz de la inmundicia. Entonces, mira lo que sigue diciendo, los dejo hasta ahí, algún día quiero compartir ese tema también. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz. Mira, esto es periodo de anticristo, de adoración, de la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sin que usted sepa mucho escatología, ¿estamos ya en la gran tribulación? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿O todavía no está? O sea, sin que usted sepa escatología, usted está viendo ya el anticristo, la marca del anticristo y la imagen, y el mundo adorándole. Y en medio de este contexto está la paciencia de los santos. Los santos no están fuera, están debajo de esta situación. Léalo. Aquí está la paciencia de los santos. Tremendo versículo, hermano. Tremendo versículo, hermano. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía. Nosotros diríamos ahorita, bienaventurados los que son arrebatados antes. Pero eso no es la voz del cielo. Esa es la voz de muchos hermanos que, aún sin conocer los asuntos, se han dejado adoctrinar por películas, hermano. Dejados atrás, a las puertas del Armagedón. Tú estudias que la mayoría de cristianos creen en el rapto antes basado en películas. Muéstrame 5 versículos. Ni los predicadores, hermano. Y entonces va a ir el avión y desaparecerá la persona y la ropa quedar doblada así. Y se estrellará el carro acá y yo he escuchado a un predicador que es muy famoso y conocido y dice, no está leyendo la Biblia, está narrando dejados atrás. O sea, porque esa es nuestra teología. Hermano, el pretribulacionismo es una doctrina nueva. Es una doctrina nueva. Cuando tú estudias la historia de la escatología en medio del pueblo, es una doctrina nueva. Que se hizo muy famosa por una Biblia, un comentario bíblico que es la Biblia de Scofield, que llegó al seminario de Dallas y por medio de las asambleas de Dios llegó a toda Latinoamérica. Pero no es tan antiguo ni es tan bíblico. ¿Qué es la bienaventuranza según las Escrituras? Bienaventurado de aquí en adelante, o sea, lo que va a suceder de aquí, o sea, ya están sucediendo cosas terribles, pero de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, ¿quién dice esto? Dice el Espíritu. ¿Por qué? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, sí. O sea, la bienaventuranza no es ser quitados. ¿Sabe cuál es la gran bienaventuranza? Morir por el nombre de Jesús. Porque más adelante se nos muestra, ¿quiénes son estos? Están recibiendo coronas y se están sentando a reinar con Cristo. Estos fueron los que perdieron la cabeza. Y les dice cuándo. Esos fueron los que perdieron la cabeza. ¿Por qué? Porque si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Pero falsamente se ha enseñado que el sufrimiento no hace parte de la vida cristiana. Entonces va y dile eso a nuestros hermanos en Oriente que están siendo ahorita crucificados por Cristo. Ve y dile eso a nuestros hermanos en China que están siendo perseguidos. Ve y dile esto a nuestros hermanos en Corea del Norte, donde los ponen en fila y pasa una aplanadora encima de ellos ahorita, hermano. Eso no... Hermano, la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Eso no es nuevo, ni va a ser nuevo en el futuro. Siempre la iglesia ha sufrido por la causa de Jesucristo. Mira cómo Juan habla de esto, Apocalipsis 1, verso 9. Que también es otro pasaje donde nos habla de la paciencia. Ese pasaje de la paciencia de los santos es muy claro, ¿no? La paciencia de los santos no quiere decir que van a ser quitados de la gran tribulación. Ahorita vamos a entender qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Filadelfia. Pero miremos algo que dice Juan ahí en el 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, porque Juan no está escribiendo desde su escritorio, de apóstol, no. Él está en una cárcel. Él está sufriendo por Cristo. Él está pasando persecución. Partícipe vuestro, porque no solo él, muchos estaban en esto.
en el reino, pero también ¿qué? En la paciencia de Jesucristo. O sea que Juan de alguna manera dice, yo participo en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia. O sea que Dios quiere que guardemos la palabra de la paciencia y seamos partícipes de ello. Pablo decía en otro pasaje, se los leo, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ayer hablábamos del amor de Dios, ¿cierto? Pero no solo a eso, sino y a la paciencia de Cristo. O sea, el Señor quiere que yo sea dirigido a estas cosas, aunque no sea fácil hablar estas cosas. ¿Hay algún pasaje? Porque es que yo he escuchado predicadores decir eso, y predicadores que yo escucho bastante. Hermanos, es que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación porque el Señor nos ha llamado a paz, a reposo. ¿Hay algún pasaje en las Escrituras que insinúe que yo debo pasar tribulaciones por Cristo? Y más en ese periodo que va a pasar Filadelfia. Vamos a leer, usted va a sacar conclusiones. Mateo 24, primero leímos el discurso de Lucas en relación a esto, ahora vamos a leer Mateo 24. Verso 9. ¿Será que el Señor les insinuó de alguna manera esto a sus discípulos? Dice, Mateo 24, verso 9. Entonces, vienen sucediendo señales y señales y señales, pero va a pasar cosas. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y esta frase es muy fuerte, hermano. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermano, y ese espíritu ya se está. Mira, hermano, busca en internet cualquier debate sobre el homosexualismo donde participe un cristiano. Y usted va a ver el espíritu de odio con el que le hablan a los cristianos hoy en día, hermano. Y hoy estamos teniendo leyes que ya están surgiendo y son totalmente anticristianas, hermano. Eso de que los años que vienen son los años de la prosperidad. Los años que vienen son los años de la bendición, es una mentira. El Señor dijo, vienen días malos, vienen días peligrosos, vienen días donde ser cristiano va a costar, hermano. Usted lo puede creer o no lo puede creer, pero nuestra responsabilidad es que si vemos algo que viene y no avisamos, la sangre de nosotros, la sangre del pueblo recae sobre nosotros. Pero si nosotros anunciamos, viene la espada, y usted no se prepara, pues la sangre va a recaer sobre usted. Usted puede creer que estamos, pero mire lo que dice la Escritura. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Y cuál es la causa? Por causa de mí no. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Sí ven que siempre están ligadas esas situaciones? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Se profetiza una última semana en las semanas de Daniel. ¿Qué es esa última semana? 7 años. Donde el anticristo va a hacer un pacto con Israel de 7 años. A la mitad del pacto, el anticristo va a quebrantar el pacto. Y cuando él quebrante el pacto, él se va a poner en el templo y va a querer ser adorado. Esa es la abominación desoladora. O sea, el anticristo va a profanar el templo que va a ser reconstruido. Inmediatamente cuando eso suceda, el Señor le está diciendo a sus discípulos, cuando veáis esto, huid. ¿Por qué? Porque llegó el fin. O sea, en ese momento es donde se va a desatar la gran tribulación. Porque antes se hablaba de paz y seguridad, pero en ese momento viene destrucción repentina. Amén. Entonces el Señor está hablando de la mitad de la última semana de Daniel, que es el periodo considerado por las Escrituras como la gran tribulación. Nosotros hicimos un estudio de Daniel muy bueno, muy completo, usted lo puede escuchar, muy edificante. Todos estos temas los tratamos con detalle, hoy estamos simplemente mencionándolo. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
En invierno por el frío, porque allá hay estaciones, y ni en día de reposo, porque allá en Jerusalén se cierran las puertas. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, usted lea el libro, uno que circula mucho por acá, lea Torturado por Cristo de Richard Ruhlman. Terrible, hermano. Metían a los cristianos en una celda de 3x4 llena de ratas, hermano. Eso era de lo poco que hacían, hermano. Cosas terribles. Si la Biblia dice que van a hacer cosas que no han sucedido, yo no sé si es en maldad, porque hay tiempo donde la maldad y la Santa Inquisición hizo cosas que usted no se imagina para torturar a los cristianos. Yo pienso que no habla de lo terrible, sino del alcance, de la capacidad, de lo general, de lo mundial que va a ser. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Qué misterio, en esos días va a haber personas que van a ser salvas. Entonces comienza la película. El protagonista se salva con un video de hace 10 años hermano, la palabra dice que ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Debe haber alguien en ese tiempo que les predique para que se salven. No, pero si ¿para qué el Señor va a cortar esos días si los escogidos fueron sacados ya? Dice: nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, al contrario, por aquellos que están ahí, que son suyos, el Señor no va a permitir que esos días sean muy largos. Sigue diciendo: entonces si alguno dijere, mirad, bueno, viene lo de los falsos profetas, y más adelante dice, en el 27, en el 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, cuando vienen los falsos cristos, nos van a llevar a un lugar, aquí está, aquí está, no vayáis. ¿Por qué? Mira lo que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el 27, o sea, no se dejen engañar de los falsos cristos. Cuando yo vuelva, todo ojo lo verá. Desde el oriente hasta el occidente habrá una gran señal en los cielos, que el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque eso nos va a librar de todo falso Cristo. Cuando cualquiera surja y diga, yo soy el Cristo, tú dices, mentiroso. El mío viene de los cielos, viene en las nubes, y todo ojo le verá. Será como un estruendo. Ese día va a ser algo glorioso. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando Él venga, todavía no ha habido arrebatamiento. Porque cuando tú comienzas a leer, el arrebatamiento viene después de su venida. Léalo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es como una tipología de la resurrección de los muertos. Y no pereceremos a los que durmieron. ¿Por qué? Ahí está más adelante, lo dice, sigamos leyendo, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa palabra es importante. ¿Cuál es la palabra importante ahí? Después. No antes, porque nosotros queremos poner cosas antes que la Biblia no pone antes, sino después. Cuando usted lee todo el discurso de Mateo, usted nota que el Señor va llevando una línea cronológica, si se puede decir. Entonces aparecerá la señal: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿eso es qué? Consecutivos. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y después de todo eso, ¿qué pasa? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta.
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿A usted qué le parece eso? ¿A usted le parece eso pretribulacionismo? A mí me parece después de la tribulación de aquellos días. Esto a veces como que no los anima. Yo veo hasta los hermanos los veo como tristes. ¿Cómo así? Pero mira lo que hacía Hechos 14, verso 22. Los veo como que esto está muy pesado. Eso es 14, 22. Mira lo que decía Pablo a los hermanos. 14, 22 dice: Pablo volvió a pasar por las iglesias que había visitado y dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, ¿esto qué hacía? Hermano, yo quiero que su ánimo esté confirmado, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les decía Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, o sea, Pablo, tú me estás diciendo que para poder entrar a la gloria debemos pasar por tribulaciones. Sí, exactamente. Y yo quiero que tú te afirmes en la fe y tu ánimo esté alentado en eso. Que puedas decir ¿qué? Señor, yo quiero prepararme. Si tú me has llamado a entregar mi vida por ti, ayúdame a estar firme en las tribulaciones, Señor. Eso es lo que espera Pablo, que se confirme nuestro ánimo en esto. Que seamos exhortados a tener fe, no a huirle a la prueba. Fe no es querer que Dios no permita la prueba. Fe es sostenerme en medio de la prueba sin renegar el nombre del Señor. Porque es que es la prueba la que produce fe y paciencia. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 5. Romanos 5, verso 3. De este tema hay tantos pasajes, hermano, que tú puedes leer toda la primera epístola de Pedro y Pedro está estimulando a los cristianos a tener fe en medio de tribulación. Toda la epístola, hermano. Romanos 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo se podría gozar en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación, y otra vez vuelve la palabra, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que la persecución, la prueba y todo lo que ella produce paciencia y esperanza en nosotros, no nos debería avergonzar como cristianos. El Señor le dijo a sus discípulos, mira, si al padre de familia le llamaron Belcebú, o sea, a él le llamaron hijo del diablo, no piensen que para ustedes va a ser diferente. Porque si así hicieron con el buen olivo, ¿cuánto más no harán con el silvestre? O sea, si al Señor, como leíamos hoy en Isaías 53, le hicieron, siendo quien era, nosotros no debemos esperar nada de este mundo. Porque si a Cristo el mundo lo aborreció, a nosotros también nos aborrece. Es un peligro cuando tú escuchas y ves que el predicador, el mundo lo abraza y lo aplaude. Yo digo, eso es extraño. A los predicadores antiguos como Juan el Bautista lo echaban en la cárcel del mundo. Mira lo tremendo. Hay un predicador muy famoso en Estados Unidos. Se llamó Billy Graham. Él tiene un buen testimonio. Pero sabes que cuando Bill Clinton cayó en fornicación y se fue visible, este hombre salió diciendo que el presidente no tenía la culpa que las mujeres lo persiguieran porque era un hombre muy atractivo. Mira lo terrible, hermano. ¿Sabe qué decía Juan el Bautista al presidente su época? La mujer que tienes no te es lícito tener. ¿Qué le estaba diciendo? Está en adulterio, sin vergüenza. Pero el profeta de nuestra época sale justificando al presidente en su pecado. Por eso es que el mundo no los aborrece. Porque ellos han hecho amistad con el mundo. ¿Sí? Cuando tú le hablas a la verdad al mundo, te vuelves enemigo del mundo.
Y todavía más tremendo esto, cuando tú le hablas la verdad a los cristianos, muchas veces te vuelves enemigo de los cristianos. Dice Pablo, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Los cristianos hoy prefieren que los llenen el domingo de mentiras y no les digan la verdad, hermano. Porque son mentiras que te entretienen y te engañan, pero a veces a la gente le gusta vivir engañada. Pero una verdad como la que estamos hablando hoy, la gente dice, tenga cuidado con ese hermano, mira lo que está predicando. Hay un pasaje que usan mucho algunos hermanos, vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses 1, verso 3. Hoy le dije que íbamos a leer muchos pasajes porque en este tema me parece muy bueno. Usan este pasaje, le dije, para decirnos que el Señor nos llamó fue para darnos reposo. Pero uno dice, no leyeron el contexto. No, porque el contexto es terrible. Terrible para ese tipo de pensamiento. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Mira el contexto de esa frase. El Señor sí viene a darnos reposo, pero debemos saber cuándo y de qué manera. Vamos a leerlo desde el 3 para ver el contexto. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, eran cristianos que estaban creciendo, tenían fe, tenían amor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, cuando Pablo iba a otras iglesias les decían, hermanos, tomen ejemplo la iglesia en Tesalónica. ¡Qué iglesia, qué amor, qué fe! Y no solo eso, mira lo que dice. Por vuestra paciencia, igual que Filadelfia, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea que estas tribulaciones y persecuciones son de alguna manera justas según el juicio de Dios. ¿Por qué? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea que el reino de Dios, no todos van a entrar, sino ¿quiénes? Los que sean tenidos por dignos. ¿Y cómo se ejercita o se crea esa dignidad? En medio del padecimiento. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y esta es la confusión que tienen muchos hermanos. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación. La ira de Dios es el juicio sobre el mundo que está bajo el gobierno del anticristo, porque ellos se han levantado a perseguir en la gran tribulación a su pueblo. ¿Sí me hice entender? Sí. La ira de Dios es el juicio de Dios a la última generación gobernada por el anticristo. La gran tribulación es la persecución del anticristo para los cristianos. La ira de Dios, como vamos a leer ahorita, no es para nosotros, es para el mundo. Pero esa ira viene porque el mundo nos está persiguiendo. ¿Sí lo entendimos? Es diferente. Porque se mezclan. Es que la ira de Dios no es para los cristianos. Claro que no es para los cristianos. Lo que es para los cristianos es la gran tribulación. Y esa no viene de Dios, viene del infierno. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis 12 nos muestra que un dragón va a caer en la tierra y va a perseguir con todo odio a los cristianos. O sea, la gran tribulación no viene de Dios. Viene del anticristo y de su imperio. Lo que viene de Dios es la ira sobre el anticristo. Son dos asuntos diferentes. ¿Sí lo entendimos? Ahí yo tengo una enseñanza completa de este tema. También hay otra serie muy buena que se llama Las señales de los tiempos. Nosotros la compartimos los domingos. Y como en 4 reuniones tratamos este tema que hoy estamos pasándolo rápido. Y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que os atribulan. O sea, la ira de Dios es un pago a los que están persiguiendo al pueblo de Dios. Por ejemplo, tú lees esta frase en Apocalipsis. Se les convirtió las aguas de los ríos en sangre. Y dice el Señor, como les gusta derramar sangre, yo les voy a dar a beber sangre. O sea, como les gusta matar a los cristianos y derramar, quieren beber sangre y les va a convertir las aguas de los ríos en sangre. ¿Sí entiende? O sea, es por esto, no es porque yo
quiera derramar ira, sino porque por cuanto hay una persecución terrible, Dios juzga a los que están persiguiendo. Y a vosotros que sois atribulados, a los cristianos, los que se quedaron del rapto, hermano, daros reposo con nosotros. Pero ¿cuándo viene el reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En el lenguaje de Mateo, después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, sí hay un reposo, hermano, pero es cuando Cristo vuelva. Mientras tanto estamos en guerra. Mientras tanto vamos a sufrir por causa de Él. Pero cuando Él venga, Él nos va a dar reposo. Y no solo reposo, un reino eterno. Amén. El Señor nos ayuda a ser dignos de ese reino. En llama de fuego. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, haciendo este pequeño preámbulo, ¿qué significa de que seremos guardados de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Qué significa? Vamos a estudiarlo, amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Hermano, no pongamos palabras que no dice el texto. Una cosa es guardar y otra cosa es yo también te sacaré de la prueba a la hora que va a venir. Una cosa es guardar y otra cosa es quitar. Por ejemplo, yo tengo tanto dinero, lo voy a guardar en mi cuarto. Pero todavía está en mi cuarto, pero está en un lugar guardado. No necesariamente tengo que sacarlo de mi cuarto para guardarlo. Eso mismo podemos decir en el asunto. Guardar no quiere decir sacar o quitar. Guardar significa ¿qué? Guardar. Guardar significa guardar. Se han usado, y yo digo, es que a veces las personas para justificar algo, ¿cómo lo pueden usar? Muchas veces se han usado ejemplos. Digamos, un hermano decía, hermano, Dios nunca ha puesto a su pueblo en medio de su juicio. Miren el caso de Israel en Egipto. Dios lo sacó. Y yo, sí, pero después. ¿Lo sacó o no lo sacó? Sí, pero ya había derramado todas las plagas sobre Egipto. Lo sacó después. Entonces vamos a ver el ejemplo, ese ejemplo que ellos usan, que me parece curioso. Pero antes de verlo, vamos a leer Apocalipsis 12, verso 14. 12, verso 13. Porque este pasaje nos va a dar un significado tipológico para ir a los pasajes de Éxodo. Apocalipsis 12, verso 13. La mitad de la gran tribulación. El dragón ha caído a la tierra y comienza a perseguir a la mujer. ¿Dragón quién es? Satanás. ¿Quién es la mujer? Una figura del pueblo de Dios. Amén. 12:13. Y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo el dragón? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Para qué? Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese lenguaje es el lenguaje de la mitad de la última semana 10. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, la mitad de la última semana de Daniel. ¿Qué está diciendo Juan? Que cuando el dragón se ha soltado a perseguir a la mujer en la mitad de la última semana de Daniel, la mujer va a tener un lugar donde va a ser sustentada por 3 años y medio. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene. Nosotros hemos estudiado cómo hasta hay pasajes en Isaías donde nos habla qué países y qué pueblos van a ser usados por el Señor para guardar al pueblo que va a ser perseguido en esas épocas. Nosotros ya lo hicimos, cuando estudiamos Daniel lo hicimos acá, ¿cierto, hermanos? Pero yo quiero resaltar esta frase, las 2 águilas, las 2 alas de la gran águila. ¿Qué es ese lenguaje? Cuando lo vamos a leer ahorita, vamos a leer que es un lenguaje que usaba Dios para recordarle a Israel la manera como él cómo guardó a su pueblo y lo sacó de Egipto. Igualmente nos va a servir de figura para cómo el Señor a una parte de su iglesia le va a permitir ser guardada en ese periodo. Por ejemplo, Éxodo 19, verso 4.
Éxodo 19, verso 4, porque eso nos va a dar la interpretación de las alas de la gran águila. ¿Qué es las alas de la gran águila? Protección, cuidado. ¿Se acuerdan del Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. O sea, habla de la protección de Dios. Esa protección de Dios en el periodo de la gran tribulación va a hacer que Dios soberanamente va a permitir que la iglesia de una manera milagrosa tenga su cuidado a tal punto que ella pueda ir delante. La serpiente viene, pero ella va adelante. O sea, no la atrapa, ¿no? Porque el Señor va a cuidar una parte de su pueblo. Otra parte de su pueblo también va a morir. Porque a veces el Señor hace eso. Por ejemplo, está Santiago y Pedro en la cárcel. Santiago muere y Pedro al otro día es liberado. A unos el Señor les dice, bienaventurados los que mueren. Pero también dice, bienaventurados los que perseveren hasta el fin. O sea, hay una bienaventuranza en morir por Cristo, pero también hay una bienaventuranza de ser fiel y ser guardados por el Señor hasta el fin. Hay algunos que mueren por Cristo. Santiago murió. Pedro, el Señor le mandó un ángel, le abrió la puerta de la cárcel, lo sacó. ¿El Señor no hubiera podido hacer lo mismo con Santiago? Pero Dios es soberano. A unos les permite morir y a otros no. De los 12 apóstoles, 11 murieron como mártires. Y el Señor le salvó la vida a Juan. Y murió de anciano en su vejez. O sea, el Señor es poderoso para hacer cualquiera de las dos cosas según su voluntad. Solo que a Filadelfia sí le promete que la va a guardar. Es un misterio. El Señor le dijo eso. Y se ve en Apocalipsis 12. Entonces mira lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, estas águilas nos hablan de cómo el Señor toma a su pueblo y lo trae hacia él. O sea, lo guarda de los enemigos. Entonces, vamos a ver el pasaje, así rápido, es que yo sé que... Vamos a ver un pasaje de Éxodo del juicio del Señor sobre Egipto y cómo el Señor guardó a su pueblo, porque eso nos va a mostrar que la ira de Dios no es para su pueblo, sino es para el pueblo que lo está oprimiendo. Egipto es una de las primeras cabezas del dragón, una figura del mundo y de Satanás. Faraón puede ser tipología del anticristo. Egipto, tipología del mundo. Israel, tipología del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Entonces, Dios va a juzgar a Egipto, así como Dios va a juzgar a las naciones. Vienen las plagas, así como en Apocalipsis aparecen los sellos, las trompetas y las copas. Que cuando usted las estudia, hasta plagas de Egipto son muy parecidas a las trompetas y los juicios de Dios en Apocalipsis. Solo que vamos a ver cómo el juicio del Señor sobre Egipto era sobre Egipto, no sobre los israelitas. Eso quiere decir que cuando caigan las copas de la ira de Dios en los últimos tiempos, el Señor promete guardar a su pueblo lo que viene. Amén. Amén. Vamos a leer pasajes. Amén. Por ejemplo, Éxodo 9, verso 2. Está discutiendo Moisés con Faraón y le dice: porque si no lo quieres dejar ir y aún lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová, ¿qué va a hacer Jehová? Hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Qué frase, ¿no, hermanos? Y en el 6 dice: al siguiente día Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿La plaga sobre quién era? Sobre Egipto. Es más, hermano, hay plagas que dicen: van a hacer que la comida va a ser menguado, va a haber una escasez, va a haber hambre. Pero yo podría decir por este pasaje: pero no nosotros, hermano. No se come. Pero si el Señor alimentó más de 10 millones de personas en el desierto con maná del cielo, no nos podrá alimentar a nosotros. Yo conozco testimonios de una tribu, de unos hermanos en África, que en la Segunda Guerra Mundial no tenían que comer. Y detrás de su casa caía una especie de algodón blanco.
y comenzaron a comerlo y se sustentaron toda la Segunda Guerra Mundial con eso que caía del cielo. Un hermano después se enteró del testimonio, cogió el algodón blanco, lo llevó a un laboratorio y el algodón tenía 20 de los 21 componentes que necesita el cuerpo humano para sobrevivir. Maná del cielo. Hermano, y acabó la Segunda Guerra Mundial, volvieron a tener comida y dejó de caer. ¿A usted no le parece eso el cuidado de Dios sobre sus hijos? ¿Será que Dios no puede hacer caer del cielo maná otra vez? ¿Será que Dios no puede cuidar nuestra provisión en los tiempos? Claro, hay que prepararnos porque la Biblia habla de ciertas cosas. Pero por sobre todo creemos en un Dios que en medio de sus juicios hacia el mundo nos puede cuidar. Y eso es lo que yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otro pasaje, la plaga del granizo, ahí en el verso 24. Dice hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande igual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo de toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. O sea, un juicio, ese granizo, hermano, es que era granizo cuando tú lo pesas. Uy, el que dice en Apocalipsis, cuando tú lo pesas, eso va a ser terrible, hermano. Pero mira esta frase, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Qué cosas, ¿no? Y una vez vi un testimonio de un incendio en China. Una fila de casas, hermano, así, como de a 3 casas. Y el incendio. Y la casa de una hermana hizo así el incendio. Y siguió. Quemó todo el barrio y no quemó la casa de la hermana. Tremendo. Tremendo, ¿no me parece? Dios puede hacer eso, hermano. Y puede hacer eso y mucho más. No, es que es Dios. Éxodo 10, verso 21, la plaga de las tinieblas. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Y eso también se anuncia en Apocalipsis. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿No me parece esto precioso, hermano? Vamos a leer así más o menos ese mismo lenguaje cuando se habla de los juicios en Apocalipsis. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 9. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque ser guardados no quiere decir que ser quitados, sino en medio de la prueba poder ser cuidados por las alas de la gran águila que es nuestro Dios. Amén. Apocalipsis 7, verso 2. Dice, vi también a otro ángel, Juan vio muchas cosas, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea que los que ejecutan estos juicios de Dios son ángeles. Diciendo, pero hay uno que les dice a ellos, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, retenga el juicio porque, como leíamos ahorita, hay escogidos que todavía no han sido salvos. Porque el sello es cuando creemos en el Evangelio, ¿no? Habiendo creído en el Evangelio de Dios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otro pasaje, Apocalipsis 9, verso 3. Apocalipsis 9, verso 3. Dice, y del humo, eso es algo tremendo. Hay un demonio, hermano, que está en los abismos y va a ser suelto. Apolión, creo que se llama. Y va a ser suelto con una compañía de criaturas que van a venir a atormentar a los hombres de una manera terrible. Tan terrible que buscarán la muerte y no la hallarán. Y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra,
y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol. O sea, ustedes van a dañar, pero solamente algo, miren, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se podría decir, pues no lo dice, pero está implícito. O sea, que a los que tienen el sello de sus frentes no se les va a hacer, ¿cierto? O sea, usted nota que hay una diferencia cuando está el juicio de Dios y el cuidado que Él tiene sobre su pueblo. Eso puede ser claramente lo que decía el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo te guardaré. O sea, el Señor va a permitir que hayan ciertas cosas terribles, pero no sobre los que tienen el Espíritu Santo en su frente. Otro pasaje, Apocalipsis 16, verso 2. Los juicios tienen nombre propio, hermano. Tienen un personal al cual se está dirigiendo, así como en Egipto era Faraón y su pueblo. 16:2 dice: fue el primero, está derramando las copas de la ira, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, pero ¿cuáles? Que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. O sea, es un juicio que tiene nombre propio. O sea, va determinado a ciertas personas. Otro caso que me parece interesante que nosotros miremos, no solo el de Israel en Egipto, sino el del tiempo de Elías. ¿Por qué me parecen interesantes? Porque en Apocalipsis 2:11 se nos habla de dos personajes. ¿Usted ha escuchado hablar de los dos testigos? Mucha información hoy, ¿cierto? Los dos testigos van a ejercer ministerios muy parecidos al de Moisés y Elías, a tal punto que algunos piensan que va a ser Moisés y va a ser Elías, pero no necesariamente, porque digamos, Elías, Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. O sea, su ministerio, hasta su manera de vestir y predicar era muy parecida, pero era Juan el Bautista y uno era Elías, porque nosotros no creemos en reencarnación. ¿Eh? Pero en Apocalipsis 11 nos muestra dos testigos que van a ejercer un ministerio muy parecido al de Moisés y al de Elías, porque Elías decía que no lloviera y no llovía. Moisés decía que el agua se convertía en sangre y se convertía. Y así van a ser levantados dos ministerios parecidos al de ellos en los últimos tiempos. Entonces, usamos el tiempo de Moisés con Faraón, pero también vamos a usar el tiempo de Elías, solo así sea por encima. Vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes 19:13. Bueno, ya vamos acabando. Ya vamos de bajada, hermano, ya vamos de bajada. 19:13. ¿Qué pasó con Elías? Elías, uno no sabe qué es más peligroso. Elías vivió el tiempo, y uno no sabe qué es más peligroso, el anticristo o Jezabel. Pero el espíritu del mismo, persecución. Elías mata a los profetas de Baal en el Carmelo, ¿se acuerdan la historia? Y esta mujer se llena de odio y lo amenaza. Elías del miedo sale huyendo. Y en la cueva se le aparece Dios. Y Elías comienza a decir: Señor, mira, vamos a leer. En el 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué está diciendo Elías? Señor, solo he quedado yo. Pareciera que tú te has olvidado de tu pueblo porque han matado, han derribado, han perseguido a tu pueblo y solo he quedado yo. Y el Señor le dice: no, eso es lo que tú ves. Porque sí, va a haber una persecución tan horrible y tan terrible que al parecer a nuestros ojos vamos a quedar solo yo. Pero ¿será que el Señor no es poderoso para guardar un remanente aún en medio de gran tribulación? Mira lo que le dice la voz ahí en el versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron.
Esa es la gran enseñanza de los 144.000 de Apocalipsis, hermano. Que en medio de gran persecución, Dios, en medio de la ira del anticristo, va a levantar un pequeño remanente de 144 que no se inclinaron ni adoraron, ya no a Baal, sino a la bestia y a la imagen. O sea, ¿será que Dios no es poderoso para guardar un remanente en medio de persecución? Él es poderoso, por eso Él le dice a Filadelfia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otro ejemplo, que también es muy común, no lo vamos a citar, pero lo mencionamos, el de Noé. ¿Noé estuvo en el juicio de Dios? Sí. Pero pasó por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en el arca. Los que estén en Cristo y hayan sido escogidos para pasar, van a pasar. Aunque el mundo se esté acabando, hermano. Así como en los días de Noé. Vamos a terminar con el remanente de Dios en Apocalipsis 7. Porque no solo se habla de que habrá un remanente en Israel, esos 144.000 son judíos, hermano. No son los testigos de Jehová, no es la iglesia adventista, no. Son judíos, porque el Señor dice de qué tribu son y todo. Son judíos. Porque Romanos 10 dice que a lo último Dios va a salvar a Israel. O sea, va a haber un remanente de Israel que se va a convertir. Pero no solo nos habla de esos 144.000 en Israel, sino que nos habla de una multitud de todas las naciones de la tierra. Una multitud que ha sido guardada por Dios en medio de ese periodo terrible. En Apocalipsis 7:13 dice, leamos Apocalipsis 7:9, dice, después de ver de esto miré, porque ¿qué hizo el Señor con Juan? Lo que le dijo a Elías. Elías dijo, he quedado yo solo, y el Señor le dice, no, yo tengo 7.000. Pero Juan, en medio de tantas cosas, el Señor no solo le permite ver al anticristo, sino le permite ver el remanente que él ha guardado. Amén. Dice en el 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, y acuérdense de las alas, ¿no? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces Juan quedó inquietado, ¿quiénes son estos? Y ahí en el 13 le responde, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran. O sea que va a haber un remanente que va a salir. No en el sentido de ser arrebatados, sino el que va a pasar por ella. Y van a salir. Como cuando se entra a un túnel. Se entra al túnel, se pasa el túnel, pero también se sale del túnel. Y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sobre su tabernáculo sobre ellos. Y mira lo que se dice de ellos, porque es la prueba que ellos vivieron. Ya no tendrán hambre ni sed, porque ellos pasaron hambre y pasaron sed. El Señor es poderoso para darnos maná del cielo, como decíamos ahorita. Pero también decía Pablo que Él era un siervo de Dios en hambre, en ayunos. O sea que si nos toca aguantar tal vez algo por el Señor. Pero en ese momento ya que ya no habrá hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y esta frase, hermano. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Para mí esto es ser guardado de la prueba de la hora que ha de venir. Personas que el Señor en medio de pruebas que vienen sobre el mundo entero, los va a guardar, los va a cuidar y los va a hacer vencedores en medio de ellos. Entonces terminamos leyendo Apocalipsis 3:10, el verso con el que comenzamos. Por
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Guardaré, ¿no? No te quitaré. ¿Cómo nos va a guardar? Solo el Señor sabe. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa prueba, esa gran prueba que viene, va a determinar quién está de parte de Dios y quién está de parte del anticristo o de la bestia. Entonces comenzamos con el título de la enseñanza, hermanos. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Cada uno examínelo y medítelo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura, Señor. Tu palabra que es manantial de vida. Señor, ayúdanos a guardar la palabra de tu paciencia. Como decía Pedro, armarnos de este pensamiento, que si tú has sufrido por nosotros, ahora nosotros suframos por ti, Señor. Pues tú solo no nos has concedido creer en ti, sino sufrir por tu causa, Señor. Haznos valientes, Señor, haznos esforzados, Señor. Haznos que el amor tuyo, Señor, produzca esperanza, fe y paciencia en medio de las circunstancias que tú soberanamente tal vez hayas determinado que pasemos, Señor. Prepáranos, Señor, prepáranos para los días que vienen, Señor. Prepara a tu iglesia, Señor. Despierta del sueño a tu iglesia, Señor. Despierta de la tibieza a tu iglesia, Señor. Despierta a tu iglesia de la mundanidad, de la superficialidad, Señor. Y levanta un remanente que te ame, Señor. Y que se prepare, Señor, para ser testigo tuyo en medio de las cosas que han de suceder. Danos el valor, la fe y la paciencia tuya, Señor, para los tiempos que vienen, Señor. Encomendamos tu palabra para que tu palabra llegue a aquellos que ha de ser oída, Señor, y sea de bendición, de edificación, Señor, para tu pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.